Sígueles dando esa bendición, Señor, esa sabiduría. Dales la salud, el trabajo, Señor, el amor, y bendícelo en todos sus proyectos. Igualmente a nosotros, Señor, ábrenos en este momento nuestro corazón y nuestros oídos para poder aprender ese bonito mensaje que ellos nos traen. Ayúdanos a no distraernos y a ponernos en tu confianza. Amén. Buenas noches, queridos amigos. Esta noche, pues, como decía Georgie, pues estamos en esta semana con un gran gozo, ¿verdad? Un gozo, pues, porque la iglesia está en un gran gozo, porque tenemos un modelo, un nuevo, 5 modelos, 6 modelos, 7 modelos que la iglesia nos ha propuesto para seguir en sus virtudes. Y es una gran fiesta, pero la gran fiesta por esta canonización trasciende no solamente somos a los que asistimos a las parroquias y que pertenecemos a esta gran y antigua institución que llamamos la Iglesia Católica. Trasciende a todos los que nos congregamos en esta parroquia. A la luz de la doctrina de la comunión de los santos, la Iglesia en esencia, la esencia de la Iglesia se narra en el libro del Apocalipsis. Y habla de la iglesia de algo muchísimo más allá de los feligreses que nos congregamos en los templos. Habla en el libro del Apocalipsis que la iglesia es una novia radiante que se presenta a su novio Jesús, Cristo, en medio de un banquete nupcial. Así dice el libro del Apocalipsis. Esa es la definición de la iglesia. Y la iglesia es esa novia radiante que se presenta a esa esposa, esa novia que se presenta al novio para ser la esposa de Cristo y cuerpo suyo, ¿verdad? Que es la iglesia. Se refiere justamente a toda la iglesia, incluyendo la iglesia triunfante, que como lo que hemos recibido la formación, sabemos que son todas las almas que están en el cielo gozando de la presencia de Dios. Y esta iglesia triunfante, estas almas de los cielos, donde está María, los santos, los ángeles, ¿verdad? Ellos están en una comunión perfecta con Dios, ¿verdad? Viven plenamente la gracia de Cristo, viven plenamente el amor de Dios, viven plenamente y están cara a cara con Dios. Y nosotros, acá en la tierra, que formamos parte de la iglesia también, ¿verdad? Que somos la iglesia militante, estamos unidos a nuestros hermanos de la iglesia triunfante a través de la gracia. Fíjense bien, nosotros los que estamos acá en la tierra estamos unidos a nuestros hermanos en el cielo a través de la gracia. Cuando nosotros estamos en gracia, estamos en comunión con los que viven plenamente la gracia. Y no se trata de otra iglesia, sino que somos la misma. Dios no separa su élite en el cielo de nosotros, las almas que estamos acá en la tierra. Y nosotros estamos llamados a participar de esa santidad que se vive en el cielo también. Dios nos hace partícipe de su santidad, nos comunica su vida divina, ¿verdad? A través de bienes espirituales. Y que son, pues, los bienes espirituales con los cuales nosotros estamos llamados a vivir la santidad y la gracia, que son los sacramentos, a la vivencia diaria de los sacramentos, a los dones, frutos y carismas del Espíritu Santo. El Señor nos da un montón de bienes y nos lo da parejo. No importa que seas presidente, a que seas un humilde trabajador, no importa que tengas mucho prestigio, no. El Señor, no importando tu color, tu tamaño, tu posición, nada, el Señor parejamente nos regala esos bienes. En el bautismo, mis hermanos, por ejemplo, nosotros nacimos al Espíritu y formamos parte de la iglesia, de esa iglesia que es eterna. Formamos parte de la eterna y estamos llamados a vivir esa nación universal del amor, que es la iglesia universal. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 17 dice, puesto Pablo también habla de nosotros la iglesia, ¿verdad? Como un solo cuerpo,
¿verdad? Habla de nosotros que somos miembros todos de un solo cuerpo. Y decía en la primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17, puesto que el pan es uno, muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan. Y San Pablo, en otra lectura del libro de las cartas a los romanos, dice también que todos formamos un solo cuerpo, y que cuando un ojo, por ejemplo, se siente mal, ¿verdad? Todos los demás, pues el cuerpo no se siente bien. Alguien de ustedes le da un uñero, ¿verdad? Y ninguna parte de sus miembros se siente bien, o sea, hasta que tiene que ir a su mente y sus pies lo llevan y su voluntad a curarse el uñero. Si le duele un oído, todo el cuerpo sufre. Y entonces Pablo decía que en esta comunión de amor, que es la iglesia triunfante, todos estamos llamados a vivir plenamente el amor, a vivir plenamente esa entrega, esa donación, ¿verdad? Así como los miembros del cuerpo lo hacen. Cuando tenemos a un hermano acá que está pasando una necesidad, no podemos ser indiferentes. Cuando tenemos, porque venimos y muchas veces no nos percatamos del drama que cada uno de nosotros probablemente estamos viviendo. Por lo tanto, nosotros en el amor de Dios y en esta verdadera definición de lo que es la iglesia, estamos llamados a ser como miembros del cuerpo de Cristo, a amarnos a la manera de Dios, a vernos realmente como hermanos, a vernos como miembros de una sola iglesia, de un cuerpo místico de Dios. Y decía San Pablo, estamos llamados a ver en el que tienes a la par el rostro de Cristo. ¿Cuántos nosotros realmente vemos el rostro de Cristo en cada uno de nosotros? Eso es lo que dice el Señor. Por lo tanto, nuestros hermanos de la iglesia que están en el cielo, los santos del cielo, que son nuestros hermanos mayores y están viviendo plenamente el amor, ellos también están en esa profunda preocupación y disposición para ayudarnos a través de sus oraciones. Pero hoy que ha estado esto de moda de la canonización, y para terminar esta introducción, yo no sé si les ha pasado, pero en el Facebook han habido comentarios de todo tipo, ¿verdad? Y por ahí, por ejemplo, nuestros hermanos separados de repente dicen, santo solo Dios, el hombre no, ¿verdad? Y ha habido, incluso uno dice, pero ¿cómo es esto de los santos? Y nosotros cuando decimos el gloria en la misa, decimos, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesús, solo tú. Y entonces si solo sos tú, ¿por qué hay más santos? ¿Verdad? Y es porque realmente cuando se refiere solo tú eres santo, significa que Dios es el único que es la fuente de la santidad. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículos del 2 al 3, en una visión que tiene del trono de Dios, dice que había unos serafines que se mantenían erguidos y gritaban, santo, 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 el Dios de los ejércitos. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 8, Juan también en una visión dice, cada uno de los 4 seres vivientes no cesan de repetir día y noche, no cesan, las almas que están en el cielo no cesan de repetir día y noche, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que viene. Palabra de Dios. Dios es fuente de santidad. Pero ¿qué pasa con todas estas almas que están viviendo plenamente la santidad? Pues simplemente que Dios hace partícipe de su santidad, comunica su santidad. Y por ejemplo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 48 nos decía, sed santos como vuestro Padre es santo. O sea que nosotros estamos llamados a vivir la santidad que nos transmite la fuente de la santidad, que es Dios. Dios es el único fuente de santidad, y la santidad a la cual nosotros aspiramos viene de Dios, no viene de nuestra propia linda cara, viene de una fuente divina, como se definen en los sacramentos, esos ríos de agua viva, agua cristalina que desciende del trono del Cordero. Y entonces, así también el libro de Daniel tiene una promesa para ti. En el capítulo 7, versículo 18 dice, recibirán el reino recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino por siempre. Y Mateo 27, 52 nos dice,
cuando justamente, fíjense lo que ocurre, cuando Jesús muere, en el momento que Él entrega su espíritu, dice que lo que ocurrió es que se abrieron los sepulcros y muchos justos santos que habían muerto resucitaron, o sea, fueron santificados. De manera que, como conclusión en este preámbulo, solo Dios, fuente de la santidad, es capaz de hacernos santos, es capaz de llevarnos a su presencia. Solo Dios santifica. ¿Cuándo Dios santifica? En el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Todas las almas que son llamadas directamente a ir al cielo son santificadas. El hombre no santifica. Por eso, en primer lugar, es un error hablar de la canonización, porque a veces dicen, hoy van a santificar a Monseñor Romero. No, nosotros los hombres no nos atribuimos el poder de santificar. Y mucho cuidado, porque a veces cometemos esos errores y por eso es que se habla mal de los católicos. El único santificador es el Señor Dios. Nosotros no sabemos a quién Dios santifica, solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe. Y la santificación se da en el momento de que Dios llama al cielo. De manera que todas las almas que están en el cielo son santas. Y entonces, ¿en qué consistió esto de la canonización? Esto lo vemos en la formación, pero solo para recordarle, ¿verdad? La canonización no santifica a nadie, porque allá se ha canonizado a Monseñor Romero, no quiere decir que no era santo. Si está gozando la presencia de Dios, un alma ya es santificada por Dios. La canonización realmente lo que nos dice son tres cosas. ¿Para qué nos da tres elementos? Lo primero, como yo les decía, que como uno no sabe qué va a pasar con alguien, con un difunto, lo único que uno hace es pedir por su alma para que Dios la santifique. Eso es lo que pedimos, para que Dios se la lleve al cielo. En la canonización ocurren tres cosas. Lo primero que la Iglesia proclama cuando declara santo a una persona es que con seguridad, pues la primera acción, por ejemplo, en este caso voy a poner el ejemplo de Monseñor Romero, cuando se declara que es santo, lo primero que dice la Iglesia es que por las virtudes que él vivió en vida, definitivamente hay una plena seguridad de que Dios lo ha santificado. Entonces, lo primero que dice la Iglesia es, este siervo de Dios, con seguridad, está en el cielo, gozando de la presencia de Dios. La segunda declaración, cuando se hace una canonización, es decir, por ser un siervo predilecto, su intercesión tiene poder, ¿verdad? Es de los siervos predilectos de Dios. Y como hay en varias lecturas del Evangelio, de lo que lo vimos en la formación, a los que ya la recibieron, tiene cuello, ¿verdad? Por lo tanto, su intercesión es poderosa. ¿Se acuerdan los que ya vieron la formación de la comunión de los santos? Tiene cuello. Y entonces te lo pone como alguien a quien tú le puedes pedir que te acompañe en la oración para pedir tus necesidades al Señor. Y lo pone como modelo universal y es agregado a un listado de santos que se ponen como modelo. Canonización viene de canon, y canon significa listado, o sea que es un alma que la Iglesia declara que con seguridad está en el cielo, la propone como un modelo a quien le puede pedir intercesión, y el tercer aspecto es que lo propone como un modelo para ser venerado, para ser honrado, para imitar sus virtudes, ¿verdad? Para que es llevado a los altares para ser honrado, venerado. Pero entonces aquí viene lo más importante, para que conozcamos cuál fue su vida, su testimonio. Hay testimonios por todos lados, pero qué mejor testimonio que el de los santos. Y eso es lo importante, de que en esta canonización de Monseñor Romero no agarremos a Monseñor Romero solamente de una estampita que va a servir de separador en la Biblia, sino que realmente conozcamos cuál fue su vida en gracia, y la veneración empieza pues realmente aprendiendo de su testimonio. Y eso es lo que vamos a reflexionar ahora. Vamos a hablar pues no de Monseñor Romero, de su biografía, sino que vamos a hablar realmente de esas virtudes que él tuvo en vida, esas virtudes heroicas, por lo cual fue un siervo de Dios que complacía a Dios, y lo cual todos nosotros estamos llamados a imitar esas virtudes, a imitar esas virtudes.
Bueno, como ya les decía Porfirio, vamos a hablar un poco sobre San Romero, San Óscar Romero. Quiero empezar contándoles que para mí era un gran desconocido, realmente era un desconocido. Yo sabía que había sido un mártir, pues sí, porque lo mataron, pero realmente yo no conocía nada de lo que él había dicho. Según yo, porque era lo que a mí me había llegado a mis oíditos, es que él tendía mucho a la izquierda. That's it, nada más. En mi casa nadie me enseñó quién era, nadie escuchaba sus mensajes, ni mucho menos nos íbamos a ir a meter a su misa a escuchar su mensaje. Pero hoy que entró a la lista de santos, con Porfirio nos creó como mucha intriga conocer quién era. O sea, verdaderamente si estamos llamados nosotros a ser santos, a ir tras las huellas de un santo, eso quiere decir que nosotros vamos a imitar lo que esa persona hizo, pues teníamos que conocer quién era esa persona. Y como dice Porfirio, cuando uno empieza a leer su mensaje, es totalmente diferente a los paradigmas o prejuicios que a uno le pueden poner. Y a lo largo de la charla vamos a leer parte de su mensaje, como por ejemplo, su primera virtud dentro de su mensaje es que era un mensaje profético, no porque él adivinara lo que iba a pasar, sino porque denunciaba lo que estaba pasando a la luz del Evangelio. Y el primer ítem que vamos a ver de ese mensaje profético es la verdadera conversión. Él en su mensaje nos llamaba a una verdadera conversión y dijo: todos necesitamos convertirnos. Yo que les estoy predicando, el primero que necesito conversión. Y le pido a Dios que ilumine mis caminos para no decir ni hacer cosas que no sean de su voluntad, que debo convertirme a lo que Él quiere, que debo decir lo que Él quiere, no lo que conviene a ciertos sectores o me conviene a mí si es contra la voluntad del Señor. En otra homilía dijo: lo que busca Dios en la religión, una religión de misa dominical, pero de semanas injustas, no gusta al Señor. Una religión de mucho rezo, pero con hipocresías en el corazón, no es cristiana. Realmente lo que él nos estaba diciendo, el mensaje que él estaba dando, es que no podemos ser cristianos a medias. Es que no podemos ser cristianos con máscaras. No podemos parecer buenos y por dentro ser malos. Debemos de ser buenos y hacer cosas buenas. No podemos cortar o adecuar la palabra a nuestra conveniencia. Tomar nada más lo que nos conviene y desechar lo que nos reprende o lo que nos hace enfrentarnos a nosotros mismos. No podemos ser malagradecidos con el Señor y hacer berrinche porque no me pasa o porque no obtengo lo que yo quiero. Eso no es someterse a la voluntad del Señor. Y yo creo que aquí ya nos han dado muchas charlas sobre cómo parecer buenos, cómo ser radicales, cómo ser comprometidos, cómo ser agradecidos, cómo aceptar la voluntad del Señor. Y ustedes lo saben. Y Él únicamente lo que hacía y lo que viene a hacer esta noche nuevamente es a recordarnos que no podemos seguir siendo cristianos de domingo. No podemos limitarnos a cumplir con el tiempo justito de lo que nos toca o con el dólar justito que echamos en la canasta.
de la ofrenda de la asamblea o de la ofrenda de la iglesia. Lo que nos estaba llamando a ver, eso es un poco más allá, que nuestro rezo no sea un rezo, que sea una verdadera oración, que venga del corazón, de un corazón sincero. Eso es lo que Él nos estaba diciendo. La segunda es un verdadero amor a Cristo, siempre dentro del mensaje profético. Y Él dijo: cuando se apague el amor de Cristo en los corazones, el hombre es un lobo para otro hombre. El lobo ve a los demás como presa, como inferiores. Y lo que el Señor nos llama y lo que Él nos decía es que debemos de ser como ese pastor que cuida las ovejas, no como el lobo que va encima viendo qué encuentra, qué busca, qué gana, cómo saca ganancia de algo o de alguien. Y debemos de aprender a ver como Cristo veía a todos, con misericordia, con comprensión, a disculpar si es necesario los errores de los otros. También dijo: si esta es la fuerza que vencerá al mundo, no nos cansemos de predicar el amor. Yo creo que es claro lo que Él nos estaba pidiendo, o sea, predicar el amor. Pero el amor no se predica, se demuestra. No hay palabras para decir, yo le puedo decir a Porfirio te amo y tratarlo mal, que no es así. No es así. Si yo le digo te amo, le demuestro que le amo. Y ese amor no solo es con el cónyuge, es para todos los demás, para todas las personas que nos rodean. Ayudar al que esté necesitado sin ver a quién, sin prejuiciarnos porque huele mal, porque está chuquito, porque pobrecito. No. Ese es el mensaje que nos estaba llevando, que es el mismísimo mensaje que Cristo nos da en la Sagrada Escritura. Darnos el tiempo, esa es parte de darnos el amor. Pucha, que la tecnología ahora, la vez pasada escuchaba a alguien que decía: acerca a los que están lejos, pero aleja a los que están cerca. O sea, porque cada quien se encierra en su aparatito, llámese teléfono, tablet, compu, lo que usted quiera, y podemos estar en el mismo cuarto y cada uno está en una vida diferente, en un mundo diferente. Escuchar y dar consuelo, eso es lo que Él nos llamaba. Y la tercera, el tercer ítem de la visión profética es la verdadera misión. Él decía: un cristiano tiene que aprender a lo largo de toda su vida a iluminar el paso de la historia, los acontecimientos de su vida con la palabra eterna del Señor. Ser cristiano ahora quiere decir tener valor para predicar la verdadera doctrina de Cristo y no tenerle miedo, y no por miedo a callar, predicar una cosa fácil que no traiga problemas. Me encantó lo que trajiste, Vane, para que lo firmáramos, que no queremos que a nuestros hijos les enseñen la ideología de género. No podemos seguirnos quedando callados. O sea, de verdad, y esto no es por ser irrespetuosos con las otras personas. O sea, se les respeta lo que cada quien quiera creer y lo que cada quien quiera hacer, pero no pueden imponerme a mí hacer algo que yo no creo, que está en contra de mi credo. Y no puedo quedarme callada solo para que no digan: ay, es que estos tan bochincheros que son. No significa ser bochinchero,
significa que estamos defendiendo lo que nosotros creemos. Significa que estamos bien puestos en nuestra creencia. Y allá cada quien como quiera vivir su vida, pero yo y los míos creemos en esto. Y de verdad que no se trata de pelear o de entrar en conflicto con los demás, pero tenemos que empezar a denunciar lo que no está a la luz de Cristo. Todo lo que venga de la oscuridad, tenemos que aprender a decirlo por su nombre y a decir no. Yo no. Todos los demás, si quieren, que lo hagan, y aunque me digan que soy anticuada, aunque me digan que bárbara, que quiera tener a mis hijos en una burbuja fuera de la realidad, no los quiero tener en una burbuja. Ellos perfectamente saben lo que está pasando en el mundo, pero ellos también saben lo que mi familia cree. Y no podemos tener miedo a ser vistos como raros o como cuadrados. La palabra dice en Mateo 5:10, dichosos los perseguidos por causa del bien, porque de ellos será el reino de los cielos. Sintámonos dichosos si nos persiguen, así como persiguieron a ese santo. Sintámonos dichosos porque estamos queriendo caminar en el camino de la luz. Entonces esta virtud profética es no quedarte callado. ¿Por qué nos están metiendo un montón de leyes, ideas, y por qué se está contaminando el mundo? Porque los cristianos nos quedamos callados, porque no iluminamos la sociedad por no quedar mal con nadie. Y esa es una visión, una virtud profética que él tuvo, que a la luz del Evangelio hay que iluminar la historia. La segunda gran virtud de Monseñor también era la entrega al prójimo, al indefenso, al necesitado. En una homilía donde se reflexionó sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, 25 al 37, que es la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Vamos a leerla básicamente porque este fue el Evangelio que se dijo en esa misa. Él decía, y él, queriendo justificar su pregunta, replicó, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas. Lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole, cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de los 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Este es el evangelio que se leyó en esa misa. Y la pregunta del maestro de la ley era, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la salvación? Fíjense bien, estaba hablando de eso, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Porque el tipo tenía fe, pero Jesús le pone este ejemplo, debes amar al prójimo. Entonces Monseñor Romero dijo en una homilía impresionante, dijo, otra forma falsa de un Dios, queridos hermanos, es el Dios espiritualista, es el Dios desencarnado, es el Dios del sacerdote y del levita que pasaron cuando vieron el herido. Cuando vieron herido al pobre judío y no le hicieron caso,
Y muchas veces nosotros actuamos así, porque los sacerdotes y los levitas en el tiempo de Jesús eran pues los que estaban en la comunidad, los que estaban cerca de Dios, los piadosos, los que estudiaban la ley, eran los que más conocían de Dios, pero habían hecho un Dios a su manera. Y decía, cuando nosotros nos comportamos así, de solamente espiritualista, decía, se nos olvida, decía él, que Cristo no justificó ni aprobó esa piedad falsa que se desentiende del prójimo, y en cambio alabó como verdadero prójimo al samaritano, que sin ser sacerdote ni levita, ni gloriarse de piadoso, se bajó de su cabalgadura y le hizo el bien al herido sin fijarse a quién. Este es el prójimo que Cristo dice, haz como él si te quieres salvar. En otra homilía dijo, hay un criterio para saber si Dios está cerca de nosotros o está lejos. Todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido, en toda esa carne que sufre, tiene cerca a Dios. Y decía en otro mensaje, porque hermanos, yo creo que hemos mutilado el evangelio, hemos tratado de vivir un evangelio cómodo, muy cómodo, sin entregar nuestra vida, solamente una vida de piedad, únicamente un evangelio que nos contentaba a nosotros mismos. Y a mí me preguntaba, pucha, a veces cuando nos llaman a algo sencillo, a ir a la posada o a ir al hogar natal y decir, no, cuando te llaman para ir a dar consuelo o a ir a una comunidad necesitada, nuestra comunidad hermana, o te toca sacrificarte por el prójimo, dar un poquito de ese amor de Dios, realmente ahí es donde Dios nos mide el aceite. O vamos por compromiso o por cumplimiento, o no vamos. A la más mínima excusa, aquí me agarro. Entonces decía Monseñor Romero, ese es el medidor del aceite para saber qué tan lleno de Dios estás. Y en esa medida nos vamos a salvar cuánto tenemos que amar. Decía en otra homilía, ¿qué es lo que hace grande el rostro y la situación del hombre? Es precisamente esa visión de fe, mirar en cada hombre el rostro de Cristo, y entonces el Señor nos puede decir a nosotros, tú eres como el samaritano de la parábola, haz esto. Y fíjense que yo antes pensaba, cuando él denunciaba la injusticia, yo antes decía, que se mete en política. Yo tenía anticuerpos, les voy a ser honesto. Y cuando nos metimos ya hace varios meses a estudiar ya más en detalle la vida y el mensaje de Monseñor, nos dimos cuenta que su motivación era el ver en el prójimo el rostro de Cristo. Él vivía plenamente la comunión de los santos. Y cuando él veía, decía, si nosotros nos debemos amar, nos debemos preocupar unos por otros, y cuando él veía que todas estas personas vivían en la miseria y todo eso, no lo hacía porque era de pensamiento marxista, mentira, nunca. Él lo hacía porque él decía que el prójimo es imagen de Cristo y es una persona con dignidad, y él denunciaba cuando el hombre no trataba con dignidad al hermano, al prójimo, y eso era lo que a él lo motivaba justamente a denunciar, y justamente esa es la motivación, era una motivación eminentemente evangélica de amor al prójimo, y no como nos la han distorsionado muchas veces. Pero te dice otro mensaje hermoso como una conclusión para los que nos gusta vivir un evangelio cómodo, únicamente de piedad, un evangelio únicamente de rezos, sin entregarse al prójimo. Decía, y eso cita en otra homilía, decía, en la tarde de la vida te pedirán cuentas del amor, dice una hermosa poesía de San Juan de la Cruz. En la tarde de la vida te pedirán cuentas del amor. No lo olvidemos.
en el atardecer de tu vida, cuando tu vida decline como el sol en el ocaso, de esto te pedirá cuenta el Señor. Él le entrega al prójimo. Es darse. Es ir en pos del necesitado. A veces no venimos y no sabemos acá cuánta gente necesita, cuánta necesidad. Ay, es que la asamblea es muy aburrida. ¿Ya has pensado alguna vez venir acá para ver el rostro de Cristo y ver a quién puede darle una palabra de aliento? ¿Alguna vez lo hemos pensado así? ¿Cómo nosotros nos vemos realmente como hermanos, como cuerpo de Cristo? ¿Nos vemos, nos sentimos así? ¿O cuál es nuestra actitud? Bueno, allá están los de alabanza, allá están los de asambleas, allá están los dirigentes, allá. Aquí estamos los de niños. Allá están los de la renovación, esa madre mero clavada. Somos mejores los de matrimonio en Victoria. Allá están los de corazón de María, pero aquí en Villa del Mar perseveramos más, somos mejores que ellos. Muchas veces son nuestras actitudes divisorias. Y lo que Monseñor Romero nos enseña es a ver en el prójimo el rostro de Cristo. Sentirnos hermanos, sentirnos de la misma sangre, sentirnos amados a pesar de las fallas. ¿Cuántos nos hemos herido entre nosotros también por nuestros defectos humanos? ¿Y cuántos tenemos el amor de Cristo para sentirnos unidos? ¿Y cuántos tenemos el amor realmente a Dios adentro para irlo a dar a los que lo necesitan? Otra virtud del mensaje de Monseñor era la vida de oración. A mí esto me llamó mucho la atención cuando Monseñor Osvaldo Escobar, él decía en una charla que nos dio que era un hombre de profunda oración. De hecho, en uno de los libros hay quien lo vio levitar estando frente al Santísimo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé. Lo que sí sé es que él hablaba de que tenemos que ser personas de mucha, pero de mucha oración. Y él decía, el hombre que no ora no ha desarrollado toda su fuerza humana. El hombre que no ora porque cree que Dios no existe está mutilado. El hombre que no ora porque está de rodillas ante su materialismo no ha comprendido la verdadera grandeza de su ser humano. Vivimos muy afuera de nosotros mismos. Son pocos los hombres que de veras entran dentro de sí y por eso hay tantos problemas. En el corazón de cada ser humano hay como una pequeña celda íntima donde Dios baja a platicar a solas con el ser humano, y es ahí donde la persona decide su propio destino. Me encanta esta parte porque hace referencia a lo que decía Santa Teresa de nuestro castillo, nuestra morada interior, y es ahí donde lo vamos a encontrar. Si cada hombre o mujer de los que estamos tan emproblemados en este momento entráramos en esta pequeña celda y desde ahí escucháramos la voz del Señor que nos habla a nuestra propia conciencia, ¿cuánto podríamos hacer cada uno de nosotros por mejorar el ambiente, la sociedad, la familia en que vivimos? ¿Cuánto podríamos mejorar nuestra familia si nosotros verdaderamente comenzáramos a interiorizar la palabra del Señor? Y no solamente agarrarla y leerla, ya entendí. No, pues sí, si todos entendemos lo que nos dice el Señor, lo importante es interiorizarlo y hacerlo obra. Yo sé que probablemente no podríamos cambiar los problemas que hay en el mundo, pues sí, quizás no, pero podemos cambiar la actitud de mi familia. Y mi esposo va a ir a cambiar la actitud en su empresa.
No es lo mismo que te reciban o ver una cara sonriente, porque tú vas y lo que transmitís es una sonrisa. Pero si tú amaneciste con la cara así todo enojado y el ceño todo fruncido, tú vas a ir al resto de la gente y en lugar de darles una palabra de aliento o una bendición, lo que les vas a dar es así como los que aparecen en los emojis, ¿verdad? Un montón de signos de malas palabras. Si lo que alberga en nuestro corazón es rencor y odio, eso es lo que va a salir de nuestra boca. También decía, hemos de incorporar este valor de la oración, porque si no hacemos oración, miramos las cosas con mucha miopía, con resentimientos, con odios, con violencia, y es solo hundiéndonos en el corazón de Dios donde se comprenden los planes de Dios sobre la historia. Solo haciendo oración se puede descubrir lo que Dios quiere. Solo desde la oración, desde la contemplación de Dios, podemos descubrir la verdadera grandeza del hombre. Dejémonos conducir por el Espíritu para hacer oración. San Pablo ha dicho, el Espíritu dentro de vosotros os enseña a pedir y a orar según el deseo de Dios, y el Dios que escudriña los espíritus sabe lo que el Espíritu de Dios está pidiendo dentro de vuestros corazones. Todos tenemos una iglesita dentro de nosotros, nuestra propia conciencia. Todos tenemos una iglesita dentro de nosotros, nuestra propia conciencia. Y en la medida que nosotros vayamos aumentando nuestra oración, pero no en tiempo, o sea, no porque yo ore una hora de rodillas frente al Santísimo, esa oración vale más que una que solo llevó 10 minutos. Lo que importa es la interiorización, o sea, la comunicación verdadera de amistad que se haga con el Señor. Eso nos va a llevar a la otra virtud, que es la vida eucarística. Dice, la misa es Cristo que evangeliza, es Cristo que da su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. Cosa más bella saber que cada vez que vengo a misa, en el signo del pan y del vino, donde se hace presente Cristo, me está contando la intimidad de la vida de Dios y me está invitando ya desde este mundo a ser un ciudadano de esa vida divina, porque no hay que esperar a morirse para ser feliz con la felicidad de la eternidad. Todo aquel que vive la santidad de la vida cristiana ya en esta tierra ya es un bienaventurado, ya vive en el cielo. Por eso les decía que la verdadera liberación arranca de ahí, del corazón del hombre, donde la fe le hace ya poseedor de esa vida eterna. De verdad, yo les voy a contar algo que me pasó. Fuimos de paseo y en uno de los, salimos un día, ni me acuerdo a dónde, y andábamos en chanclas, en chores, en camiseta, y pasamos a conocer la catedral del lugar. Y yo había pasado así como inquieta, porque ya teníamos varios días de no ir a misa. Entonces a mí de verdad ya me hacía falta. Y entonces fuimos, y yo cuando vi, dije, ¡hay misa! ¡Uy, qué chido, va a haber misa! Y estaba cerrada una reja y había un cartel que decía que no se podía entrar si usted no estaba vestido dignamente. Y pues sí, vea, o sea, en chancla, en chores y en camiseta, no estábamos vestidos dignamente y no pudimos entrar.
Y yo me acuerdo que me quedé viendo hacia adentro, no era ni siquiera tan grande como esto. Me quedé viendo y el sacerdote cuando elevó el pan, créanme que para mí fue un momento de esos que te hieren tu corazón y te marcan, porque yo dije, no estoy vestida dignamente por fuera, ¿y cómo estoy vestida por dentro? O sea, ¿estoy vestida dignamente? O sea, ¿estoy atrás de estas rejas solo por cómo andaba? ¿O estoy atrás de estas rejas por las cosas que yo todavía no he querido soltar? Por soberbia, por buenita y por lo que sea. Y para mí ese momento, esa experiencia marcó mucho mi vida. Porque yo dije, jamás de los jamases a mí me vuelve a pasar que yo me quedo fuera del banquete porque no estoy vestida dignamente. Y no por lo que tengo puesto, sino por lo que hay en mi interior. Decíamos, señor Romero, claramente lo mismo que Juan Pablo II, ¿verdad? Que Juan Pablo II decía, la misa es el cielo en la tierra, es una imagen de la liturgia del cielo. Y él decía, Dios te comunica, si tú quieres vivir en el cielo, en la santidad, no hace falta que te mueras, decía, ya ven, comulga diariamente, vive la Eucaristía diaria y vas a tener acá la vida eterna, desde ya, esa santidad. Entonces hemos hablado de su visión profética. Segundo, hablamos de la entrega que él tenía al prójimo. Era un hombre de oración. Cuarta virtud, era un hombre profundamente eucarístico. Quinta virtud es que él vivía la escatología plenamente. ¿Qué es esto de vivir la escatología plenamente? La escatología es la parte de la teología que trata sobre el más allá, sobre el mundo futuro, sobre el final de los tiempos, que trata la escatología, trata sobre la vida eterna. Y entonces él decía, hagamos de nuestra vida una vida con profundo sentido escatológico. Y decía lo siguiente, fíjense bien, todo se acaba y solamente queda la alegría de haber sido leal a la ley del Señor, de haber amado al prójimo, de haberse dado por el prójimo, dado en generosidad, en amor, en servicio, y no haber aprovechado la vida para atropellar la dignidad del hombre, sino que a la hora que nuestra muerte nos presente ante el tribunal, sepamos recibir de aquellos labios infalibles divinos un pase adelante. Venid a mí, benditos de mi Padre, a poseer el reino de los cielos, porque fuiste caritativo, porque no fuiste grosero, porque todo lo que hicisteis con mi hermano, conmigo lo hicisteis. Decía en otra homilía, la ley de Cristo es escatológica. Solo aquellos que viven conforme a Cristo ya están en vida, serán arrancados de este mundo para la vida eterna. Y en otra homilía dijo algo precioso, decía, Dios tiene por delante la eternidad. La seguridad solo es Dios. A nosotros solo nos toca seguir humildemente por donde Dios nos quiere llevar. Y dichoso aquel que se siente fiel a los caminos que Dios le va inspirando y no por complacer a los hombres quedarse ahí donde los otros creen que está la seguridad. Sal de la parentela, despójate de tus falsas seguridades, conviértete al Señor. Este es el camino inacabable de esta peregrinación de nuestra fe, siempre pensando con la ilusión de la vida eterna, ¿verdad? Así como te ilusionas cuando vas a ir a Cancún, que te metes al Google a ver cómo va a ser los lugares chivos donde vas a ir, ¿verdad? Así como nos emocionamos, así debemos de vivir, decía Monseñor, con la ilusión y la esperanza de la vida eterna, con las ganas de algún día estar allá.
Él también tenía otra virtud, que fue la fortaleza en la adversidad. Él sabía que en cualquier momento lo iban a matar. Y él decía, ante esto decía, es hermoso ser católico, hermanos. Yo les digo, no nos aflijamos, sintamos la alegría, el espíritu de la valentía, nuestra entrega a Dios. Cuanto menos encontremos el apoyo en las cosas de la tierra, mayor será la protección de Dios. Y por último, la última virtud de las muchas, porque hemos tomado apenas una pequeña fracción de todo su mensaje, que es mucho más amplio. La otra virtud, porque es mártir, es que él estaba dispuesto a dar la vida. Oigan esta homilía que dijo cuando él estaba viviendo plenamente la angustia de que en cualquier momento podía morir, porque sí tenía angustia, y decía: que acojamos la verdadera liberación, aquella que ya siente en su alma el que no está pendiente del elogio, del dinero, sino que tiene el corazón libre para seguir a Cristo y decirle: Señor, entrego mi vida a ti, aun cuando tenga que perderla ante los hombres. Esta es la conversión que pide Cristo. Y hablando de esta entrega de su vida, les voy a leer un fragmento de la homilía que dijo en la última misa, minutos antes de que le cayera el balazo. Él, en la última homilía en la misa allá en la Divina Providencia, dijo lo siguiente: al que se entrega por amor a Cristo al servicio de los demás, éste vivirá como el granito de trigo que muere, pero aparentemente muere. Si no muriera, se quedaría solo. Si la cosecha es porque muere, se deja inmolar en esta tierra, deshacerse, y solo deshaciéndose produce la cosecha. Minutos después fue asesinado. Al que se entrega por amor a Cristo al servicio de los demás, éste vivirá como el granito de trigo que muere, pero aparentemente muere. Si no muriera, se quedaría solo. Si la cosecha es porque muere, se deja inmolar en esta tierra, deshacerse, y solo deshaciéndose produce la cosecha. A mí me impactó realmente muchísimas más virtudes. Yo les recomiendo, hay un libro que se llama Día a Día con Monseñor Romero, que es un libro donde están sus mensajes, sus homilías. Yo me desengañé, me di cuenta lo profundo que él era, el amor que él tenía por Dios, por el prójimo, cómo nos veía como miembros del cuerpo de Cristo. Y esa era su predicación. Esa era a la luz del Evangelio, su verdadera predicación, no instrumentalizada ni calumniada. De manera, mis hermanos, que en esta canonización la Iglesia nos propone, como te dije, no lo andes en una estampita guardado de separador. Oigamos su predicación, créanme que es como cuchillo que parte la mantequilla. A nosotros nos ha impactado muchísimo. Y tenemos acá ese modelo de vida para que realmente reflexionemos el tipo de cristianismo que estamos viviendo y para que con su ejemplo realmente podamos ser merecedores de ganarnos la vida eterna, que al final es lo que queremos, vivir siempre con esa ilusión de vivir la gracia, de vivir los sacramentos. Así que vamos a darle las gracias al Señor, pues, en esta asamblea por esta canonización que la Iglesia nos presenta a este santo como modelo de vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios.